Voy a pedirles que abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, y luego saltamos a otro pasaje del Evangelio de Juan. Déjenme compartirles que nuestro pastor me pidió que compartiera con ustedes la palabra. Me dijo que hablara sobre el tema de la familia. Pero ustedes saben que con él estamos trabajando el tema de personajes olvidados, personajes que están ahí en las Sagradas Escrituras, que a veces conocemos poco o nada de esos personajes, pero que dejan un legado importante para nosotros, como está escrito en 1 Corintios 10, 6 y 11, que todas las cosas que están en la palabra fueron escritas para nuestro ejemplo, para que sigamos esas pisadas y no caigamos en errores innecesarios. Así es que vamos a compartir la palabra del Señor. Quise unir el hecho de que el tema es familia, pero quise unirlo con personajes olvidados. Así es que vamos a mirar esta mañana una familia de las Sagradas Escrituras, pero vamos a pensar en esa familia, en los personajes que tiene. Pero antes de leer el pasaje de Lucas, permítanme recordar un salmo muy especial. Salmo capítulo 68, versículos 1 al 6, dice el salmista David: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y si usted quiere, anote otro salmo para que lo tenga allí en su mente. El Salmo capítulo 27, versículo 10. Nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A manera de introducción tenemos estos dos salmos que nos ayudan a entender que Dios es un Dios que hace habitar en familia a los desamparados, que nos puede dejar abandonado todo el mundo, pero el Señor siempre nos va a recoger. Y quisiera que recordáramos algo que ustedes lo han escuchado, lo hemos sabido por tiempo, pero que es necesario estarlo enfatizando por bien de todos nosotros. Hay tres modelos de tipo de familia que queremos desarrollar en la comunidad del Tabernáculo de la Fe. En primer lugar, sabemos que el Tabernáculo de la Fe está compuesto por familias. Nosotros como comunidad no contamos la iglesia por personas, contamos la iglesia por familias. Por eso cuando a usted le pregunten cuántas personas hay en el Tabernáculo de la Fe, usted puede decir: somos más o menos entre 800 y 1000 familias. Bueno, no somos 800 personas, somos entre 800 y 1000 familias. Parte de lo que anhelamos, y ha sido el sueño de nuestro pastor, es que el Tabernáculo de la Fe funcione como familia, como una familia. Soñamos con que en el Tabernáculo de la Fe ninguno realmente se sienta solo. Por eso parte de nuestro trabajo, que es proveer espacios para que todas las personas que conforman una familia tengan un espacio para vivir en la comunidad como una familia. Por eso usted escucha hablar de matrimonios con propósito, usted escucha hablar de jóvenes, escucha hablar de jóvenes Casey, los adolescentes, usted escucha hablar de los jóvenes de integridad, que son nuestros jóvenes bachilleres y universitarios, usted escucha hablar de emprendedores del reino, que son nuestros jóvenes profesionales, usted escucha hablar de mujeres de honor,
usted escucha hablar de familias de gracia, usted escucha hablar de hombres de valor y usted escucha hablar de familia, familia, familia. Por eso anhelamos que ninguno se sienta solo y tenemos un espacio para todos. Hace un ratito usted vio un aviso que dijo, los niños pueden salir a su clase. ¿Sí? Y los niños van a su clase, pero no van solamente a ser entretenidos para que no molesten aquí a los adultos, ellos van a aprender la palabra de Dios también. Así es que parte de lo que queremos animar que su oración sea siempre que Dios bendiga todos estos ministerios que están enfocados a la familia. No hay ninguno que en el tabernáculo de la fe pueda sentirse solo. Y esta mañana, cuando pensamos en familia, usted y yo tal vez hemos pensado en el tema de familia y usted piensa en papá, mamá e hijos. Y la verdad es que en muchos casos he conocido unas cuantas personas que se han ido de nuestra comunidad porque dicen, no, yo soy una persona sola, no tengo padres, somos un grupo de hermanos, o simplemente soy una persona divorciada, soy separado, soy solo, no vivo con nadie y siento que en el tabernáculo de la fe no hay un espacio para mí. Pareciera que las predicaciones todas son para papá, mamá e hijos. Pues entonces vamos a cambiar esta mañana un poquito el mensaje para que todos se sientan parte de la familia del tabernáculo de la fe. Y en Lucas 10, 38 al 42, si a usted le gusta anotar en su boletín y le gustan colocar el título de esta reflexión se llama 3 atractivos solteros. 3 atractivos solteros. Una familia, que usted lo va a ver conmigo más adelante, se va a dar cuenta que es lo que llamaríamos una familia disfuncional, pero está en la Biblia y fue escrita para nosotros como un modelo. Así es que vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 hasta el 42 inicialmente. Nos dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nos falta un miembro de la familia, ya leímos de Marta, ya leímos de María. Vamos a ir a Juan capítulo 11. No pierda el texto de Lucas, téngalo allí abierto y vamos al Juan capítulo 11, versículos 1 y 2. Juan capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Así es que los 3 atractivos solteros son Marta, María y Lázaro. Muy bien, vamos a ir a nuestro tema esta mañana. La verdad es que esta es una familia que llamaríamos una familia disfuncional y que a veces se puede, en ese contexto de papá, mamá e hijos, pareciera que se puede descalificar cuando la familia no está de esa manera. De alguna forma uno expresa un poco su deseo porque las familias crezcan y entonces lo mencioné en alguna otra predicación cuando teníamos el culto de las 7 de la mañana, que muchas veces los padres, por ejemplo, no cultivan su relación de pareja y entonces los hijos se casan, quedan solos y los padres empiezan, como no saben qué hacer porque ya todo se giró en torno a los hijos, entonces los padres ya no saben qué hacer juntos y empiezan a reclamar rápido nietos, ¿no? Y la idea es que las familias crezcan, pero los papás, los abuelos piden nietos, quieren nietos. Y todo el tiempo es la idea como de no queremos estar solos, porque pareciera que ya estamos saliendo de la cultura de papá, mamá e hijos. ¿Y qué pasa con el que no los tiene? ¿Qué pasa con esas parejas que no pudieron nunca tener hijos y que viven las dos paredes, el esposo y la esposa no más? ¿Qué pasa cuando los padres se han muerto y no quedan sino los hermanos no más? ¿Qué pasa cuando alguno, por alguna circunstancia de los cónyuges, abandona el hogar y queda la madre con los hijos, el padre con los hijos? Bueno, ¿Dios tiene algo que decir a ese grupo de familias? Déjeme decir, sí.
Sí tiene Dios algo que decir. Algunas veces ahí está el sentimiento de que Dios no puede usarnos, de que no podemos servir a Dios porque estamos como familias incompletos. Déjeme decirle, Dios tiene un propósito. Dios tiene una razón de ser y por eso Dios hace habitar en familia a los desamparados. En la familia de Marta, María y Lázaro, esa sería una familia que se llama una familia unigeneracional. Apenas se murieran los tres, se acabó la familia porque no hay descendencia. Familia unigeneracional. Esta familia está compuesta por 3 solteros que Jesús encuentra muy atractivos porque podía llegar a esa casa con confianza cada vez que él necesitaba un descanso en su ajetreado ministerio. Jesús encontró en Betania, en la casa de Marta, de María y de Lázaro, un lugar de descanso, un lugar donde compartir. En el hogar de Betania, al parecer, ocupó un lugar bien importante en el ministerio de Jesús y sus discípulos. Es tan importante que esta familia se menciona en los 4 evangelios. No todas las historias las narra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta familia está en los 4 evangelios. Eso le da una relevancia importante. Mire, el evangelista Juan guarda una cantidad de relatos diferentes a los otros 3, pero Juan ve tan importante el concepto de esta familia que el evangelista Juan, desde Juan capítulo 11 hasta la mitad del capítulo 12, le dedica tiempo a esta familia. Es interesante que Juan le dedica tiempo a esta familia. No es una familia que tenga un papá que le dé la cobertura y que sería como el motivo para que en una cultura patriarcal como la que estaba Jesús, pues simplemente se le diera el renombre. No, es una familia que no tiene papá, que no tiene mamá, pero están ahí. Y el evangelista Juan le dedica capítulo y medio para eso. Después de la familia de Jesús, la familia de Marta, María y Lázaro es la que más tiempo ocupa en el Nuevo Testamento. Es una familia realmente importante. Este hogar de 3 atractivos solteros, por lo visto, contaba con una casa grande puesta al servicio de Jesús y del reino de Dios. Allí podían llegar él y sus discípulos para descansar, comer, dormir y conversar. No era una casa pequeña porque por lo menos llegaban 13, Jesús y los 12, y había espacio para todos. Así es que era una casa grande. Muy bien, Juan dice una cosa importante, hermosa de esta familia. Dice, Jesús amaba. Y dice que Jesús amaba a esa familia. No, dice Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y los menciona con un amor personal. Es una familia, pero Dios ama a cada miembro de la familia. Esto es algo fascinante. Dios te ve a ti como una familia, pero tiene un trato particular contigo, porque demuestra su amor de una manera especial. Este trío de solteros eran amigos de Jesús. Jesús tenía muchos admiradores. También tenía, por supuesto, muchos adversarios. A Jesús lo seguía cualquier cantidad de gente porque tenía muchísimos intereses, lo seguían porque los milagros que hacía, pero Jesús tenía muy pocos amigos. ¿Sabe una cosa? Jesús tenía en estos 3 jóvenes 3 amigos. Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Esta familia, como todas, enfrentó la tragedia, una tragedia muy difícil, la tragedia de la muerte. Pero en medio de la tragedia de la muerte, esta familia pudo ver la presencia transformadora de Jesús, que los sanó como familia, pero que los afectó, como lo acabo de decir, particularmente a cada uno. ¿Qué características tenía esta familia, o mejor, los miembros de esta familia? En nuestro relato de Lucas, la primera que se menciona es Marta. Marta es la mujer que recibe a Jesús, la que invita a Jesús a su casa. Marta es nombrada por el evangelista Lucas como la jefe de la familia, en contraposición a la costumbre de la época. Seguramente porque, si ustedes notan, siempre el orden es Marta, María y Lázaro. Seguramente por ese orden, la que es mayor en la familia es Marta, ¿sí? Y María es la de la mitad y Lázaro posiblemente es el menor. La responsable de la casa era Marta. Marta es la hacendosa, Marta es la práctica,
Marta es la solícita, Marta es la activa. Ella se asegura que haya suficiente comida para Jesús y sus discípulos, que haya suficiente agua para que todos se laven, suficientes sábanas limpias y cobijas para sus huéspedes. Si no hubiera sido por Marta, este hogar carecería del atractivo que tenía como un lugar acogedor, agradable para estar, descansar, comer y dormir. Marta es un personaje muy importante. Usted y yo normalmente hemos leído Lucas 10, 38 al 42 y hemos estigmatizado a Marta diciendo que ocupada, afanada con tantas cosas, pero mire, tenía su lugar. Tenía su lugar. Déjenme decir un paréntesis. Las personas que tienen un don de servicio, tal vez nunca se paren a predicar como lo estoy haciendo yo esta mañana. Pero cuando tiene el don de servicio, posiblemente ni siquiera venga a la iglesia con una Biblia, pero siempre va a tener un destornillador a la mano. Porque tiene el don de servicio. ¿Sí? Es posible que usted vea el grupo de adoración tal vez sin una Biblia, pero la música, el micrófono nunca les va a faltar. Ese es su don, ese es su talento. Marta lo entendió y adoró a Jesús de esa manera. La primera de nuestros personajes, de estos tres atractivos jóvenes solteros. La segunda persona que se nombra es María. ¿Quién es María? María es la contemplativa, es la piadosa, es la reflexiva, es la intelectual. El único afán que parece tener ella es sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Esto es apreciado y reconocido por Jesús. Pero imagínense, Jesús venía cansado, venía con hambre. María se sienta que Jesús hable. Si Marta no está pendiente, Jesús no tiene comida. ¿Se da cuenta usted del buen equilibrio entre estas dos hermanas? María contribuía así, de esta manera, a hacer de su hogar, de la casa, un espacio atractivo para el diálogo. María se sentaba a escuchar y seguramente preguntaba, y María fomentaba un ambiente de hospitalidad para que la visita se sintiera bien atendida. Cuando usted lee el pasaje, usted se va a dar cuenta que entre Marta y María había una tensión. Porque la una era muy dinámica y la otra era muy pasiva. ¿Sí? Ahora, eso no pasa solamente en la familia de Marta, María y Lázaro. Yo sé que en las casas nuestras siempre hay uno hiperactivo y hay otro que lo que a veces le decimos, ¿usted por qué no es como su hermano y se mueve más rápido? ¿Sí? No, es interesante cómo en las familias somos diferentes. Fuimos criados con el mismo papá, la misma mamá, tomamos la misma sopa, pero ¿cómo somos de diferentes, no? Bueno, eso es parte de la bendición que tenemos de familia. Así es que yo me puedo imaginar que mientras Marta hacía la lista de compras y las ponía las ollas sobre la estufa, María de pronto estaba colocando unas flores bonitas, María leía las escrituras, María oraba, y entonces, claro, cuando esa distribución de funciones en el hogar está clara, todo funciona perfectamente. Pero cuando cada uno asume su rol y no le cuenta al otro cuál es su rol, eso normalmente genera tensiones. Eso pasó con Marta. Señor, ¿no te da cuidado que María no me ayuda con todo lo que hay que hacer? Y María hubiera podido decir, Señor, ¿te das cuenta? Marta no me deja estar contigo, Marta quiere dejarte solo. Podría ser la posición, ¿no es cierto? La tercera persona que se menciona es Lázaro. Y de Lázaro aprendemos que posiblemente es el menor de la familia. Cuando Lázaro aparece en la escena, parece como que está enfermo y por el desenlace era una enfermedad grave. No se dice mucho de Lázaro, solo sabemos que Jesús lo resucitó al cuarto día de haber fallecido y que cuando se hizo una cena en honor de Jesús, él estaba sentado a la mesa. También vemos de Lázaro que después de su resurrección fue motivo para que muchos creyeran en Jesús. Pero además de eso, esa posición que Lázaro ocupó a partir de ahí le provocó que su vida estuviera amenazada de muerte porque muchos estaban yéndose, siguiendo a Jesús, dejando la tradición religiosa porque fue resucitado de los muertos. Eso es más o menos la familia que tenemos. 3 preguntas que inicialmente uno diría no tienen respuesta. Primera pregunta, ¿por qué estos 3 simpáticos personajes están solteros en medio de una cultura que esperaba que toda persona en edad de reproducción estuviera casada y procreando?
Una pregunta sencilla es, ¿por qué no se han casado? Una pregunta del común, ¿por qué no se han casado? Y déjenme contarles un poquito de esta familia para ver por qué no se han casado. Mire, en la sociedad patriarcal, las mujeres en especial estaban bajo la presión social de casarse y tener hijos. Una mujer que no estaba casada y no tenía hijos estaba desprotegida. Una mujer que se casaba precisamente por ese concepto de identidad y de ser aceptada en la cultura, tenía que casarse muy joven, entre 12 y 15 años. Y solamente alcanzaban estatus y dignidad social cuando tenían hijos. ¿Por qué Marta y María no se han casado? O sea, la sociedad las presiona a que se casen. Estas mujeres, Marta y María, no eran pobres. Más bien tenían sus comodidades. Tenían una casa grande, ya mencioné que era una casa grande para recibir por lo menos a 13 al tiempo. Pero además de eso, cuando llegaba Jesús con los 12, tenían el dinero suficiente para darle alimento a 13. Eso costaba dinero. Y desarrollaban un ministerio o actividades propias que de alguna forma dejaban ver que ellas eran solventes económicamente. Y si no, pregúntenle a María, que tuvo la capacidad de comprar un perfume de mucho precio y guardarlo durante un tiempo. Ese perfume, ¿se acuerda cuánto costaba? 300 denarios, casi el salario de un año. Entonces no eran pobres. Además, estas mujeres y Lázaro estaban bien relacionadas. Nos dice la Biblia que cuando Lázaro murió, vinieron los judíos, y cuando habla de los judíos no está hablando de cualquiera, era gente, usemos la expresión, de alta alcurnia que vinieron para acompañarles en el funeral de su hermano. Entonces tenían dinero, estaban bien relacionadas, tenían los recursos suficientes, ¿sí? Estaban acomodadas. La gran pregunta es, ¿por qué no se han casado? Lo tenían todo, ¿por qué no se han casado? La segunda pregunta, ¿dónde están los padres? ¿Qué pasó con los papás? ¿Por qué no se les menciona en los 4 evangelios? Otra pregunta sin respuesta. Y la tercera pregunta, ¿por qué una familia como esta, de Marta, María y Lázaro, creyentes dedicados al servicio de Dios, del prójimo, con un potencial para testimonio entre los dirigentes de la comunidad y a quienes Jesús ama, le sucede una tragedia tan terrible como la muerte de su hermano menor? Preguntas sin respuesta. ¿Usted no se ha preguntado en su familia por qué si amamos a Dios y servimos a Dios y nos pasa estas cosas tan terribles? ¿Usted se nos ha hecho esa pregunta alguna vez? A veces usted y yo queremos encontrar respuestas a ciertas preguntas que no siempre las encontraron. Déjenme hablar de las 3 posibles respuestas. La primera es que optaron por ser solteros para servir mejor a Jesús, al reino de Dios, sin las ataduras que impone la vida familiar. El apóstol Pablo decía de alguna manera que él aconsejaba que los solteros se quedaran como él para que pudieran concentrarse solamente en las cosas de Dios. Pero también el autor del libro de los Hebreos nos dice, honroso sea en todos el matrimonio. Así es que no es tanto si te casas o no te casas, sino en qué concepto tienes el matrimonio. Eso es bien importante, pero ese no es el tema de hoy. A esos 3 jóvenes solteros atractivos de nuestro relato, no se les ve en ningún momento frustrados por no haberse casado. No se ve llorando a Marta, Señor, dame un esposo, a María pensando lo mismo. No se ve a Lázaro, Señor, ¿hasta cuándo vas a traerme ayuda idónea? No. Cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y no hay ningún tipo de problema. Cada uno está desarrollando su vocación. Cada uno ha desarrollado su capacidad para apoyar el ministerio de Jesús. Desarrollan una buena vida social, espiritual, intelectual, y todo lo hacen de una manera atractiva. ¿Por qué no se menciona a los padres? Muy probablemente porque ya habían fallecido. Es la explicación más lógica. Y la tercera respuesta, en un pesado escenario de muerte instalada en esta familia, y tomemos la idea de que los padres fallecieron. Entonces, Lázaro se enferma,
y Lázaro se muere. Es una familia que tiene un contexto difícil de muerte, de dificultad. En ese ataque hacia esta familia aparece una muerte temprana de Lázaro. Y entonces tiene que haber algo en esta familia que saque a relucir la nitidez de la luz y la persistencia. Y por eso Jesús se encarga de llegar a esta familia para sanar todo lo que estaba pasando con nuestros personajes. ¿Por qué Dios permitió que Lázaro se enfermara y se muriera? Jesús da una respuesta diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es decir, aun cuando tu familia sea culturalmente una familia disfuncional, aun cuando tú tengas una familia que no está en el contexto de papá, mamá e hijos, todavía tu familia vive para la gloria de Dios. Eso le da sentido a cualquier concepto de familia que tengamos nosotros en nuestra cultura. En Juan capítulo 11, y voy a pedirte que ahora lo tengas abierto, en Juan capítulo 11, vamos a ver algunos versículos mientras seguimos contando la historia de esta hermosa familia. Jesús llegó finalmente a la tumba de Lázaro. ¿Cuánto tiempo después? 4 días después. Y frente al dolor de María y de los amigos que la acompañaban, dice que Jesús se conmovió en espíritu, se estremeció, fue sacudido en lo profundo de su ser. Y Jesús pregunta, ¿dónde lo pusieron? Jesús escucha a María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús se conmueve al escuchar esas palabras y pregunta dónde le pusieron. Señor, ven, te mostramos. Y cuando llega al sepulcro, frente a la tumba de Lázaro, una de las 2 veces que la Biblia nos narra que Jesús lloró, sucede en Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Lloró ante la tumba de Lázaro. Cuando Jesús llora, despierta el sentimiento de la gente. Dicen, miren cómo lo amaba. Y también la inquietud, pero si lo amaba tanto, ¿por qué permitió que se muriera? Es la misma pregunta que usted y yo nos hacemos cuando pasamos por dificultades. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? Tal vez más de uno está aquí diciendo, pero si yo sirvo a Dios, si yo amo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué sufro esta circunstancia? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué tengo que llorar tanto? ¿Por qué Dios como que no responde la oración? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios en esos momentos? Finalmente Jesús muestra la gloria de Dios resucitando a Lázaro, llamándolo por nombre propio. Lázaro, ven fuera. Dicen los estudiosos que si Jesús hubiera dicho ven fuera, más de uno se había levantado. Por eso tuvo que decir el nombre específicamente para que no se levantara sino Lázaro. Cuando Lázaro sale, dice que sale atado de manos y sale atado de pies. Y Jesús da una palabra, desatadle y dejadle ir. ¿Qué era eso de desatarle y de dejarle ir? Dentro de muchas cosas, ese desatarle y dejarle ir es, Lázaro, tienes que ser libre de ese pasado que marcó a tus papás y se los llevó al cielo y que también te marcó a ti y tuviste y viste la muerte. Desátenlo y déjenlo ir. Lázaro ya no es víctima de la enfermedad. Lázaro ya no es víctima del dolor, ya no es víctima de la muerte. Después se murió, lógico que sí, pero en ese momento Lázaro era libre de ese lastre que había dejado a estos 3 jóvenes atractivos solteros sin papá y sin mamá, producto y en Lázaro con una enfermedad
quizás hereditaria, no lo sabemos, pero que marcó la vida de esta familia. Y realmente cuando Jesús viene para traer libertad, Él viene a cortar todo tipo de maldición generacional que pueden tener las familias. Por eso, ten la seguridad que si por algunas circunstancias tu familia ya no es la familia funcional que debiera ser, déjame decirte, Dios puede sanar cualquier circunstancia familiar difícil. Si tú pasaste por el momento de un divorcio, de una separación, no pienses que tus hijos van a repetir la historia. Por eso la importancia de bendecirlos. Tus hijos pueden cambiar la historia de toda una ascendencia de divorcios, una ascendencia de separaciones. Dios puede cambiarlos porque tu familia vive para la gloria de Dios. Lo importante es que no te quedes simplemente ahí. Y ya les voy a decir qué tenemos que hacer. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que Lázaro fue resucitado y que Dios le cambió el pasado, le cambió el presente y le dio una vida nueva. Desátenlo y déjenlo ir. Pero la familia no solamente fue afectada en eso. Esa interacción entre la vida y la muerte no solo resultó en beneficio para Lázaro, resultó en beneficio para toda la familia. Y déjenme decir, ante la crisis del hermano enfermo, no es Marta la activa quien toma la iniciativa esta vez. Las dos hermanas antagónicas ante una circunstancia se pusieron de acuerdo. Y las dos hermanas le mandan decir a Jesús, Jesús, el que amas está enfermo. Lea el relato de Juan 11 y se va a dar cuenta que son las dos. Las hermanas le mandan decir a Jesús que el que ama está enfermo. No fue Marta, la hiperactiva, la que dijo, no hay que decirle a Jesús. Y María, no, espérese, no. Se pusieron de acuerdo las dos, mandemos a decirle a Jesús. En segundo lugar, usted se va a dar cuenta, lea el relato de Juan capítulo 11, y se va a dar cuenta que el relato, mejor, el diálogo teológico más denso del capítulo se da no entre Jesús y María, la contemplativa, sino se da entre Jesús y Marta, la hiperactiva. Jesús y Marta hablan de la resurrección, hablan de la muerte, hablan de la eternidad, hablan del futuro. Usted se va a dar cuenta de todo lo que le habla teológicamente Jesús a Marta en ese diálogo. Se supone que la que se sentaba a escucharlo era María. Pero Marta, en medio de la circunstancia, está siendo transformada. Y Marta, que tiene mucho que hacer, ahora tiene tiempo para escuchar un sermón teológico de Jesús, hablando de la disertación de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la vida eterna, del futuro. Antes no tenía tiempo para eso. Y termina ese diálogo con una confesión que hace Marta diciendo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces María, que era la contemplativa, también tiene el potencial de actuar. Y fíjense cómo María, que está pasiva, cuando Jesús va llegando a Betania, dice que Marta sale y Marta no lo deja entrar ni en la ciudad y le dice, Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Verdad? Pero María, que es más pasiva, ella espera. Ya Jesús ha entrado y María sale, pero con las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se compunge y entonces Jesús pregunta dónde lo pusieron y María sale corriendo para llevar a Jesús al sepulcro. Ahora la que toma acciones es María. Marta se volvió pasiva y tuvo tiempo de escuchar a Jesús, y María se volvió activa para llevar a Jesús donde estaba su hermano. Es la transformación de una familia cuando llega Jesús a la casa. La polaridad que había en los dos extremos de activismo y de contemplación que tenían Marta y María, en ese momento se acaba y esa rígida relación que ella tenía se rompe. Ahora las dos pueden actuar y reflexionar. Ahora están libres para ejercer sus dones y quedarse sin las ataduras de los estereotipos del pasado. La última foto, si me permiten llamarlo así, que se toma esta familia,
está en los primeros versículos del capítulo 12 de Juan. Los primeros 3 versículos dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto, y el quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Jesús vuelve a Betania, a la casa de sus amigos. Y en Betania encuentra una transformación en la familia. Entonces, cada uno tiene unos rasgos particulares. Y es una cena en honor de Jesús en la que participan los 3. Si te das cuenta, dice, le hicieron. No dice Marta le preparó. Dice, le hicieron. Quiere decir que participaron Marta, María y Lázaro. Los 3 participaron haciendo una cena en honor de Jesús. ¿Qué hace Marta? Dice, Marta servía. Pero había sido transformada su vida y entonces Marta ya no se queja. Ahora Marta sirve. María sigue con su actitud contemplativa, pero ya sabe que es dinámica. Ya no solamente contemplativa, como quedándose a la expectativa de lo que puede pasar. No, ella ahora toma iniciativa y coge su perfume. Yo me imagino que fue tal vez a su cuarto, cogió su perfume que lo tenía bien guardado y corrió a los pies de Jesús a enjugar con sus lágrimas, a bañar los pies con el perfume. ¿Y dónde estaba Lázaro? Sentado en la mesa. Jesús con Marta tuvo un acto de servicio, con María un acto de adoración y con Lázaro un estilo de vida. Era una cena en honor de Jesús. Déjenme concluir. Toda familia, sin importar su condición, puede ser una familia, en primer lugar, amiga de Jesús. Independientemente si son papá, mamá e hijos, o solamente un cónyuge y los hijos, o solamente los hijos, o solamente los padres. Toda familia, independientemente de su condición, puede ser una familia amiga de Jesús. Toda familia, independiente de su condición, puede ser un hogar donde la presencia del Señor pueda permanecer. Usted y yo tenemos la obligación de generar todo un ambiente donde la presencia de Dios sea una realidad en nosotros. Usted lo puede lograr. Y en tercer lugar, el tercer motivo, tercera razón, toda familia, sin importar su condición, puede ser un lugar donde cada uno puede y debe desarrollar sus dones y actuar delante de Jesús como cualquiera de los 3 personajes de nuestra historia. Con actitud de servicio, con actitud de adoración o reflejando los milagros de Jesús, la vida de Jesús, como lo hizo Lázaro. ¿Quién fue más importante de los 3? Ninguno. Simplemente era una familia. Ante la cultura, ante las circunstancias, una familia disfuncional. Pero una familia donde el Señor de señores encontró protección. Donde el Señor de señores, el Rey de reyes, encontró refugio. Donde para su humanidad encontró comida. Para su cansancio encontró una cama para descansar. Y encontró 3 personas que estaban dispuestas a dar lo mejor para él. No importa la condición de la familia. Dios todavía tiene planes con tu familia. No importa la condición. Quiero animarles para que estén de pie y por unos segundos que tenemos todavía según nuestro reloj, quiero animarles para que usted mire a su familia. Y para que le dé gracias a Dios.
y dándole las gracias a Dios, usted esta mañana pueda entender que cada miembro de la familia es distinto y que tiene dones de parte de Dios. Uno puede tener la Biblia, el otro el destornillador, pero cada uno cumple una función delante de Dios. Y todos podemos hacer de nuestra familia una casa de oración y de adoración donde la presencia de Dios se mueva. Por eso permita que la presencia de Dios le transforme el carácter como lo hizo con Marta, le transforme el carácter como lo hizo con María y lo resucite como lo hizo con Lázaro. Pero que ninguna familia salga de este lugar siendo lo mismo. Señor Jesús, nosotros te adoramos, nosotros te bendecimos, te damos gracias porque tú eres un Dios de familia, que hace habitar en familia a los desamparados. Señor, y que aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan dejado, con todo tú nos recogerás. Señor, no importa que falte uno de los cónyuges, no quisiéramos que faltara nadie, pero por las circunstancias, Señor, se presenta que alguno ya no está. Señor, yo te pido que donde falten los hijos, la presencia de Jesús traiga el consuelo para esos padres que no tienen hijos. Donde alguno de los cónyuges, Señor, se ha ido por alguna circunstancia, la presencia de tu Espíritu, Señor, llene el vacío que ha dejado el cónyuge que ya no está. Señor, si los padres ya no viven, ya no existen, Señor, sé tú el padre de esos huérfanos. Señor amado, y que haya una unidad, haya una sanidad en las familias. Señor, esta mañana oramos juntos y decimos, Señor, como lo dijiste tú al resucitar a Lázaro, desátenlo y déjenlo ir. Señor, oramos para que toda familia sea desatada de cualquier sombra del pasado en el nombre de Jesús. Oramos para que todo argumento del enemigo y toda mentira que ha querido venir, Señor, en esta mañana, todas las familias del tabernáculo de la fe son desatadas y salen libres de toda estructura del pasado, en el nombre de Jesús. Y declaramos libres a tus hijos para salir de este lugar con tu presencia. Señor, y al salir te pido que tú lleves a tus hijos con tu paz y tu bendición, y que cada familia sea un altar donde tu presencia vive en medio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.